Vale, venga, pues empezamos ya con la jornada prevista para hoy. Eh, la jornada, como todos saben, es la presentación del programa Activa Industria y para ello contamos con tres ponentes. El primero de ellos, que es al que yo voy a dar paso, es Eduardo Romero, el socio director en Auren. Entonces, bueno, lo primero es dar las gracias tanto a Auren como a todos los asistentes y quería comentarles que, bueno, esto es una actuación que se engloba dentro de las actuaciones que tenemos que desarrollar en la oficina Acelera Pyme, que vamos a desarrollar a lo largo de 2 años. La oficina Acelera Pyme eh, es posible gracias a una ayuda dada por el organismo Red.es, que es una entidad pública que está a ver si lo digo, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y además está cofinanciado con fondos FEDER. Entonces, esto es una actuación que nosotros comenzamos como Oficina de Transformación Digital hace año y medio. Estuvimos durante un año haciendo un montón de actuaciones encaminadas todas a la difusión y al fomento de las nuevas tecnologías, de todo lo que está relacionado con la industria 4.0 a las empresas de fabricación y ha tenido su continuidad, como digo, en esta oficina Acelera Pyme, en un proyecto que va a durar 2 años, va a estar financiado durante 2 años y que, bueno, pues son actuaciones ya no encaminadas solo al sector de fabricación, sino en general a todas las pymes de la región de Murcia. Para el tema de preguntar o las dudas que tengan o las consultas, las pueden hacer a través del chat. Y al final de la jornada, pues los ponentes la irán contestando. Y por último, a lo largo de la jornada pondré en el chat la página web de la oficina, a través de la cual pues, pueden ver pues, todos los servicios que presta la oficina y también pues, son teléfonos de contacto y direcciones de email para cualquier duda que les pueda surgir sobre temas de digitalización. Y ya no me alargo más. Eduardo, buenos días. Buenos días, Manuel, muchas gracias. Cuando quieras, todo tuyo. Vale, fenomenal. Yo me voy a entretener 3 minutos no más contándoos un poco qué es Auren y haciendo una introducción del programa y presentándoos a Jesús, que es la persona que va a hacer la ponencia principal. Entonces, simplemente para que nos conozcáis quiénes somos nosotros. Nosotros estamos aquí porque el programa Activa Industria lo saca la EOI y homologa a una serie de empresas consultoras para que os ayuden a hacer un plan de transformación digital, hacer un diagnóstico de transformación digital. Nosotros somos una de esas empresas homologadas y estamos aquí para presentaros el plan, para animaros a que os apuntéis. Luego os contará Jesús el coste del plan, pero como veréis es un coste ridículo. Y es un tema muy interesante. Es muy interesante apuntaros, es muy interesante ver que os ayudemos a ver por dónde tiene que ir la transformación digital de vuestra compañía. Es interesante porque luego vais a poder optar a subvenciones. Es decir, es un programa... Bueno, es un programa que, siendo prácticamente gratuito para vosotros, creemos que es de gran interés, que os abre muchas puertas para otro tipo de convocatorias, pero que sobre todo os abre puertas al futuro de la compañía y a ver cuál es el camino por el que debemos seguir o por dónde tenemos que ir en aquellas cosas que tengamos que hacer de transformación digital. Porque al final, y luego hablaremos de ello, o nos digitalizamos o claramente nos quedaremos atrás. Con lo cual, bueno, pues este es el contexto de la reunión, este es el marco y yo en un segundo os presento a Auren. Auren es una empresa de servicios profesionales con 4 áreas de actividad, que son la auditoría de cuentas, abogados y asesores fiscales, corporate finance, compra-venta de empresas, refinanciación de deuda, todo este tipo de cosas, y una parte de consultoría. Somos prácticamente 1000 personas en España, con 15 oficinas, de las cuales 2 están en la región de Murcia, una en Murcia capital y la otra en
en Cartagena. Dentro de los rankings de servicios profesionales nos situamos en el número 8, en el 8º lugar a nivel nacional, pero somos los primeros españoles. El resto son 7 empresas extranjeras, o son americanas o inglesas o alemanas, que tienen una sede en España. Nosotros somos al revés, somos una empresa española que tenemos expansión internacional. ¿Vale? Si nos centramos en el área de consultoría, que es donde estamos nosotros, estamos divididos en diferentes líneas de negocio. No me voy a entretener contando todo esto, simplemente que sepáis que trabajamos con temas de procesos, en temas de control interno, en temas de estrategia, innovación y emprendimiento, cuyo líder de todo esto es Jesús, que ahora os lo presentaré. Hacemos todos los temas relacionados con la sostenibilidad, con la gestión de ayudas nacionales y europeas, con todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética y con el desarrollo de tecnología. ¿Vale? Esto es más o menos nuestro área de actuación, y en lo concreto y en la parte de transformación digital, el líder de todo esto es Jesús Canet, que os lo dejo ahora, que además es la persona encargada de liderar el proyecto de Activa Industria, así que yo no tengo mucho más que decir. Jesús, te paso el testigo y todo tuyo la presentación. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a y ti. gracias de nuevo a la FREM por darnos hoy esta oportunidad de contaros, de trasladaros este programa que, como decía Eduardo, estamos convencidos de que es un programa estupendo y que os puede dar un montón de beneficios. Pues ahora que se está hablando tantísimo, ¿verdad?, desde hace unos años, de esta necesidad de digitalizarse, ¿no? Yo os voy a contar 3 grandes bloques, el por qué debemos digitalizarnos en principio. Luego vamos a describir el programa muy rápidamente, quién puede participar, ese coste que estábamos diciendo que tiene un pequeño coste el proyecto, etcétera, etcétera. Y luego, por fin, la metodología, ¿no? En qué consiste el programa de consultoría, dónde creemos que os podemos ayudar, qué principales ventajas tiene todo el programa, ¿no? Y lo primero es lo primero, ¿no? Todos estamos escuchando este rum de la digitalización, de la transformación digital, y es una de las prioridades, pues no solamente para el sector industrial, ¿verdad? También, como decían al principio nuestros compis de la FREM, también para prácticamente cualquier sector que quieras, claro, en principio sobrevivir. Ya ni siquiera es una cuestión de crecimiento o de mejora de competitividad, que también lo es, ¿no? Claro, es que lo primero es esa necesidad de digitalizarse. Fijaros que esa digitalización que antes parecía necesaria, pues entendemos que ha pasado a ser obligatoria. Es decir, ya no podemos dejar de digitalizarnos, no podemos tener una empresa del siglo XX, tenemos que tener una empresa del siglo XXI. Y una de las cosas buenas que nos trajo el COVID, pues fue obligarnos a acelerar esta transformación, ¿no? Nos ha obligado, pues como todos sabemos, a empezar a utilizar tecnologías que a lo mejor hace 2 o 3 años utilizábamos, pero más tímidamente. Tecnologías que ya existían, ¿verdad?, en el mercado, pero que no acabábamos de implantar en la empresa, ¿no? Bueno, este programa, una de las primeras ventajas que ofrece es que os va a abrir los ojos, os va a permitir acelerar ese proceso de transformación digital que entendemos que es tan importante, ¿no? Siempre en aras de la competitividad, de la mejora de negocio, ¿verdad? Y de hecho, es que debemos partir siempre de esas necesidades de negocio. Daros cuenta que la transformación digital, transformarse digitalmente, no es solamente implantar tecnologías, es una transformación global de la empresa, ¿no?, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Fijaros que los grandes expertos lo que dicen es que vía la palanca de la digitalización, al final, lo que debemos es llegar a modificar, a cambiar nuestro modelo de negocio, o quizá parte de ese modelo de negocio, ¿no? Como está pasando en tantísimos sectores y en tantísimas empresas, ¿no? De manera que lo ideal, como os digo, es partir de los retos que tengáis, de las estrategias que tengáis a nivel empresarial, ¿no? Y cada empresa es un mundo, ¿no? Una vez que identifiquemos esos retos empresariales, y aquí podemos entrar en cualquier área de la empresa, desde la relación con el cliente hasta el proceso de fabricación,
pasando, por supuesto, por toda la parte cultural, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un 360 donde vamos a identificar qué áreas de mejora pueden llevar a mejorar, perdón, la palabra, la competitividad de la empresa, y hay que buscar qué soluciones digitales os van a permitir mejorar esos retos empresariales, ¿no? Fijaros que justo en esa intersección entre los retos empresariales y las soluciones digitales que pueden dar solución, a la redundancia, a estos retos, es justamente en ese match donde aparece la transformación de la empresa que nos va a permitir mejorar la competitividad, ¿no? Veréis, en las principales encuestas que se realizan y estudios, pues oye, la pyme y la no pyme también, al final lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué no aceleráis esa transformación digital? Pues en muchos casos por falta de conocimiento. La tecnología cambia con una rapidez apabullante, ¿no? Vivimos, como sabéis, en un mundo de crecimiento tecnológico exponencial, donde es muy complicado estar al día de todas las soluciones digitales que van saliendo. Es complicado. El entorno cambia con una velocidad apabullante y las tecnologías son pues, cada vez más locas, con perdón, ¿no? Fijaros que dentro de la industria 4.0, digamos que el marco de este programa es una estrategia del Ministerio, ¿verdad?, donde se pretende impulsar pues, la digitalización de la industria, del sector industrial español, que bueno, falta le hace, como sabéis. Bueno, pues una de las grandes ventajas de este programa es que os va a permitir, nuestros consultores os van a enseñar muchas tecnologías, algunas de las cuales probablemente no conozcáis. Y quizá lo más importante, más que las tecnologías, ¿qué posibles aplicaciones pueden tener sobre vuestro negocio? ¿Qué aplicaciones, qué funcionalidades y qué mejoras os van a permitir, ¿no? Como veis en este cuadro, bueno, pues en el Ministerio, según la metodología que vamos a seguir, pues acaba encajando las soluciones digitales en estos ámbitos, ¿no? Podemos hablar de soluciones digitales a nivel de proceso, a nivel de producto y a nivel, como os decía antes, de modelo de negocio, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta, como veis, el cliente usuario, pero también los empleados y otros agentes de interés para la organización, ¿no? Los modelos de innovación colaborativa están cada vez más en boga, como sabéis, y cada vez son más necesarios y están más presentes en todos los ecosistemas, ¿no? De manera que otra de las grandes ventajas, como os digo, es que os vamos a enseñar mucha tecnología. Vamos a hacer un barrido externo para ver qué tecnologías hay que os puedan servir para mejorar vuestra competitividad. Y por fin, otra de las grandes ventajas y beneficios de participar en este programa, y os animo encarecidamente a que empecéis esta senda de acceso a la financiación. ¿De acuerdo? Veréis, el paso por este programa os va a facilitar el acceso a las ayudas Industria Conectada 4.0. No sé si las conocéis, pero son ayudas que están dentro de este marco de la Industria 4.0, de esta gran estrategia del Ministerio, ¿verdad? Y como veis ahí, pues anualmente hay al menos una convocatoria anual nacional y al menos una convocatoria anual autonómica. Os dejo ahí, como veis, el enlace a la Industria 4.0 del Info, Instituto de Fomento de Murcia, donde podréis ver las convocatorias, ¿no? Además, dentro de todo este programa de Industria 4.0, pues se están lanzando y se van a lanzar nuevos programas bajo la marca Activa. Igual que existe este Activa Industria, existe una Activa Ciberseguridad y van a salir nuevos Activas dirigidos, oye, pues bien a sectores, bien a tecnologías, etcétera, ¿no? De manera que, insisto, el paso por este programa y el hecho de disponer de un diagnóstico con esta metodología, que es una metodología que ha elaborado la Escuela de Organización Industrial con el Ministerio, os va a permitir acceder a estas ayudas. Bien, es un momento perfecto para que ordenéis la casa y identifiquemos posibles proyectos y, lo más importante, que empecéis a diseñar esos proyectos antes de que salgan las convocatorias. Esto nos resulta esencial porque son proyectos que pueden tener cierta complejidad,
y el diseño de los mismos, pues oye, cuesta un tiempo y un esfuerzo, ¿de acuerdo? De manera que cuanto antes nos preparemos para, bueno, tener diseñado ese proyecto y poder pedir la financiación correspondiente, más sencillo lo vamos a tener. Ya os digo, desde las que si esperamos a que se convoquen las ayudas, vamos a tener un tiempo muy justo para poder prepararnos. Pero no nos quedamos ahí a nivel de financiación, porque todos sabemos el ruido que están haciendo los Next Generation, los fondos de recuperación de la Unión Europea, y como nos vienen diciendo los medios de comunicación desde hace bastante tiempo, bueno, pues hay ahí unos presupuestos muy importantes, muchos de los cuales se van a dedicar a digitalización. Daros cuenta que las dos dimensiones transversales que, bueno, sobrevuelan un poco todos los programas que van a ir en Next Generation son la sostenibilidad y la digitalización, ¿de acuerdo? Razón de más para que acometamos este proceso de, como os digo, fijar ese diagnóstico y esa hoja de ruta para la transformación digital en vuestras empresas. Es una manera de acelerar esa transformación, como os digo, y de prepararnos para todos estos fondos que nos vienen encima, ¿no? Bueno, todo esto en cuanto a los beneficios y el por qué digitalizarse, ¿no? Ya decíamos, o nos digitalizamos o probablemente no podamos sobrevivir en nuestro entorno, digamos, económico, ¿no? Pero os voy a contar el programa Activa Industria, en qué consiste y las grandes características y requisitos del programa. Como os decía, es un programa de consultoría, es un programa donde lo que vais a recibir son unas 50 horas de asesoramiento mínimo, por supuesto, de para arriba, y en esas horas lo que vamos a hacer es elaborar un diagnóstico y un plan de transformación digital de vuestra empresa, siempre siguiendo, como veis, la metodología que ahora contaremos, Activa Industria. Una metodología, pues veréis que llevamos ya 3 años trabajando con ella y que han pasado, pues no sé, del orden de unas 800, 900 empresas en total, ¿vale? Por toda España. Este año pues hay unas 400 plazas a distribuir entre las comunidades autónomas y la idea, como os digo, es seguir esa metodología para hacer un diagnóstico con vosotros 360, nos gusta decir que es 360 porque vamos a tocar todas las áreas de la organización y una hoja de ruta, como os decía, que os diga, oye, en el corto, en el medio y en el largo plazo, qué cosas se pueden hacer para mejorar vuestra competitividad, ¿no? Los beneficios, pues en resumen, ya os lo contaba antes, es que vais a poder disponer de esa estrategia. Os parece, oye, pues un buen comienzo para abrir los ojos, para consolidar proyectos que ya estéis desarrollando, etcétera, etcétera, ¿no? Os vamos a aportar ese conocimiento de soluciones tecnológicas y, desde luego, pues como os decía antes, os va a facilitar el acceso a las ayudas para implantar tecnología, ayudas para poder desarrollar e implantar tecnología en aquellas áreas empresariales donde más sentido tenga, ¿no? ¿Quién puede participar? Pues veréis, es un programa, como decíamos, dirigido a la industria, de manera que lo que estamos buscando, que la Escuela de Organización Industrial está buscando, pues son empresas, en el caso de Murcia solamente pymes, en otras comunidades nos permiten grandes empresas, pero en el caso de Murcia solamente pymes, con un CENAE del 10 al 32, es decir, CENAE industrial, que tengáis proceso de fabricación. Ojo que aquí entran muchos subsectores que uno piensa que a lo mejor no son fabricación. Podemos pensar en agroalimentario, a veces incluso los instaladores podéis llegar a ser fabricantes. Bueno, siempre que encajéis en esos CENAEs del 10 al 32, podéis acceder al programa. Y luego, bueno, os van a pedir que estéis al corriente, como veis aquí, de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, lógico, la participación de cualquier programa de estas características. Y un tema muy importante es que en la solicitud hay que realizar este diagnóstico de madurez que es del Ministerio de nuevo y que es un cuestionario que le llamamos ADA, Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada, donde ya en la solicitud hay que presentar
oye, pues ese diagnóstico previo de cómo está vuestra empresa en relación con la digitalización. ¿Qué grado de madurez digital tiene vuestra empresa? Bueno, lo que estamos buscando son empresas, a ver, cualquier empresa puede encajar, ojo, pero prioritariamente aquellas que tengáis una madurez digital media-baja. Es decir, que hayáis comenzado quizás a dar algunos pasos en digitalización, pero que tengáis todavía bastante recorrido por delante. Bien, a este ADA os ayudaremos a hacerlo, ¿de acuerdo? La idea es que si os ponéis en contacto con nosotros, os vamos a facilitar todo este proceso de solicitud y os vamos a ayudar a hacer ese ADA, ese autodiagnóstico que se presenta en la propia solicitud, ¿no? Con lo cual, pues oye, quizá podamos asegurar un éxito en la consecución de la solicitud, pues más o menos alto, ¿no? Veréis, el proceso de solicitud es online, a través de este link que nos lleva a la EOI, a la página de la EOI, y que se presentan esos documentos que decíamos. Muy sencillo, un autodiagnóstico ADA, os ayudaremos a hacerlo, y los certificados del IAE, de Hacienda, Seguridad Social, y básicamente dos anexos firmados. Con eso, solicitud sencilla, con estos mensajes que os quiero lanzar, es que no es como otras ayudas que tenemos que montar una memoria, una solicitud complicadísima. No, el proceso de solicitud es sencillo. Y como os decía antes, os podemos ayudar y en media horita somos capaces de presentar vuestra solicitud, ¿vale? Tenemos el plazo de presentación hasta el 15 de diciembre. De manera que, oye, bueno, nos quedan 2 semanas, pero cuidadito que viene el puente, ¿verdad? Así que a los interesados, el mensaje que os lanzo es que cuanto antes toméis la decisión, más sencillo será que accedamos a la ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, pues una solicitud sencilla, como os digo. Hablábamos antes de ese coste del servicio, ¿no? Esta es otra de las grandes ventajas del programa. El programa, que está valorado en unos 10.000 euros, IVA incluido, pues al final lo que se os va a pedir es una aportación económica de cada empresa de unos 605 euros, IVA incluido. IVA incluido. ¿Cuándo se tiene que pagar este dinero? Solamente en el caso de ser adjudicatarios, es decir, no en el momento de la solicitud, ni mucho menos. De hecho, solamente deberéis abonar el 20% de esos 605 euros, el 20% de 605 euros, al comienzo del proyecto, después de la primera reunión con los consultores. Y el resto se paga al finalizar el proyecto. Estos costes, esta contribución, la vais a pagar a la Escuela de Organización Industrial, que es quien gestiona el proyecto. Digamos que no se la pagáis al proveedor, a Auren, sino a la Escuela de Industria. ¿De acuerdo? Como veis, es un precio, con perdón, ridículo, ¿no? Casi despreciable, y por lo tanto pues es una oportunidad estupenda. Pensad que esto es una convocatoria que sale anualmente y que en las primeras convocatorias la cofinanciación de la empresa estaba en unos 3.400 euros. Con lo cual, oye, pues desde nuestro punto de vista es una ventaja estupendísima y es una oportunidad genial, ¿no? Bueno, en todo eso en cuanto a cómo inscribirse, qué elegibilidad, qué cosas hay que presentar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero os quiero contar, sin aburriros mucho, en qué consiste esa consultoría, ¿de acuerdo? Esa consultoría que decíamos 360, qué pasos hay que dar, cómo vamos a hacer las cosas, bueno, qué contenido tiene el programa de consultoría, ¿verdad? Como os decía Eduardo Romero, pues oye, antes de nada, somos una serie de proveedores homologados. Auren está homologado, como os decía, para prestar este servicio y llevamos 3 años haciéndolo. Trabajando con transformación digital llevamos mucho más tiempo, pero concretamente en Activa Industria, pues hemos hecho 3 años y ya, oye, la metodología está muy contrastada, muy probada, creemos que funciona, que el grado de éxito o de satisfacción de las empresas suele ser muy elevado y bueno, os animo a que os presentéis porque la metodología merece la pena, ¿de acuerdo? Está muy probada. La metodología que está representada en esta figura
pues consiste, como veis, en las fases más o menos habituales de diagnóstico y plan. Realizar un diagnóstico de la organización para luego priorizar una serie de actuaciones y finalmente entregaros un plan con un contenido bastante extenso, que ahora os contaré qué contenido tiene el plan, ¿no? Como veis, las fases, vamos a pasar primero por una fase de análisis preliminar. Esto básicamente es una toma de contacto, normalmente con la alta dirección o con un equipo de trabajo directivo, y donde os vamos a pedir los claves de vuestra transformación digital, de vuestro negocio, de vuestra estrategia, de vuestros clientes, y ver qué información previa tenéis. Si ya habéis acometido proyectos, si tenéis información, oye, pues KPIs, por ejemplo, que nos puedan llevar a valorar si un área de la empresa va mejor o va peor, ¿eh? Se puede automatizar más o se puede automatizar menos. De manera que esta primera fase vamos a hacer una primera toma de contactos, análisis preliminar, como os digo, para llevarnos una idea de quiénes sois, dónde estáis y hacia dónde vais, ¿vale? Después viene una fase muy importante, que es la del diagnóstico de la situación actual, donde vamos a ver básicamente dos cosas. Vamos a analizar vuestra organización en ese 360, ahora os contaremos qué partes de la empresa se ven, qué ítems se ven, ¿verdad? Y también, muy importante, nos parece, ese análisis externo. El análisis externo, vamos a ver el entorno, vamos a ver qué tecnologías está utilizando la competencia, vamos a ver qué tecnologías disruptivas están saliendo y que a lo mejor pues en el medio plazo podemos ir pensando en poner. Vamos a ver qué quick wins, es decir, qué implantaciones, qué tecnologías, qué soluciones podemos implantar muy ágilmente, con poco dinero y en poco tiempo, para aportar mejoras, ¿verdad? De manera que ese diagnóstico tiene dos variables, como veis. Un análisis interno, ahora lo contaremos, y un análisis externo para ver todo el entorno y las soluciones digitales que procedan. A partir de ahí, pues muy sencillo. Vamos a sacar un montón de posibles mejoras, siempre consensuadas con vosotros, evidentemente, y vamos a priorizarlas de alguna manera. Pues las vamos a priorizar con una matriz, donde pues valoraremos el coste, la viabilidad económica, el impacto que va a tener la mejora de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí priorizaremos esas oportunidades y finalmente aparecerá un plan que tendrá un pequeño seguimiento técnico. Fijaros que todo esto nos va a llevar aproximadamente desde el mes de febrero al mes de junio. Es decir, es un proyecto más o menos concentrado en el tiempo, pero que nos permite, oye, pues tener cierta agilidad en el proyecto, pero también cierta tranquilidad en el avance. Es decir, no os vamos a volver locos, oye, pues con perdón, molestándoos todos los días pidiendo cosas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se dimensiona, como os digo, de febrero a junio y unas 50 horas que vamos trabajando durante el proyecto, ¿no? Sí me quiero parar un poquito en esta parte de análisis interno. Como veis, como os decía, este diagnóstico, ese análisis interno de la organización, la metodología que tenemos nos lleva a analizar 5 dimensiones que estáis viendo en esta figura, ¿verdad? Estas 5 dimensiones pues son estrategia de negocio y mercado, procesos, importantísimo la parte de procesos, ¿verdad? Organización y personas, pues también importantísimo que os voy a contar. La parte de infraestructuras y por fin, quizá para nota, la parte de productos y servicios, ¿no? Quizá el objetivo final podría ser, en algunos casos, digitalizar productos, digitalizar servicios, ¿no? Creedme, se puede digitalizar prácticamente cualquier cosa. Especialmente los servicios son muy fácilmente de digitalizar, pero también los productos. Como veis, para cada dimensión, en ese 360 lo que vamos a ver es una serie de drivers que son soluciones tecnológicas. Bueno, pues muy claro. Fijaros que, por ejemplo, dentro de procesos vamos a buscar qué grado de digitalización tienen esos procesos, cómo se están integrando. Esto es uno de los grandes gaps, problemas, retos que tienen las organizaciones. Muchas veces contamos
con diferentes sistemas, diferentes soluciones, un ERP, un CRM, vaya usted a saber, y resulta que muchas veces no están integrados. Bueno, pues, a lo mejor podemos encontrar tecnologías MES o tecnologías de conectividad que nos permitan conectar máquinas o que nos permitan conectar máquinas y personas, ¿verdad? Y por fin, la automatización de procesos nos parece importantísimo, ¿no? Muchos trabajos, especialmente aquellos repetitivos, como sabéis, se pueden automatizar y esto nos lleva directamente a una mayor rentabilidad de ese proceso, ¿no? Bien, como veis es un 360, pero si os quiero lanzar un mensaje. Muchas empresas ya tenéis, la mayoría diría yo, los principales retos de vuestras empresas los tenéis al menos en la cabeza. ¿Qué pasa? Pues oye, que a lo mejor a determinadas empresas tienen menos retos o menos problemas en organización y personas. Bien, la idea aquí es que seamos muy flexibles, de manera que ataquemos con más intensidad, dediquemos más tiempo y más recursos a aquellos retos que tengáis identificados desde el principio. Vamos a hacer siempre este 360, pero nos vamos a detener más en aquellas partes de vuestra organización donde consideremos de manera consensuada con vosotros que hay más posibilidad de mejora o la necesidad es más acuciante, ¿de acuerdo? De manera que, en resumen, ese diagnóstico interno lo que vamos a hacer, como os digo, es siempre ese 360, pero parándonos más allí donde tengáis más necesidad, ¿vale? Bueno, como os digo, metodología de hoy, no os quiero aburrir mucho con esto, sí que me gustaría contaros el tema del plan. El plan, fijaros que vamos a evaluar y a priorizar esas actuaciones, pues oye, en base a la viabilidad técnica, la viabilidad económica, el impacto que va a tener la mejora de vuestro negocio, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es que haya acciones a corto, a medio y a largo plazo, de manera que ojalá, y esto será un éxito en el proyecto, encontremos esas famosas quick wins, esas mejoras rápidas, de rápida implantación, esas mejoras que en el corto plazo pues, os permitan tocar, ver algunas mejoras y algunas tecnologías para poder seguir avanzando. Pero también habrá acciones a medio y a largo plazo, porque como buena estrategia, pues a lo mejor una de las actuaciones conlleva una inversión o un despliegue en el tiempo, en recursos en tiempo, que no nos permite hacerlo en menos de 2 años. No pasa nada, se quedará en el plan y lo más importante, podremos ayudar en el seguimiento de ese plan, ¿no? A mí esta parte me parece también de mucho valor añadido para vosotros, ¿verdad? Por un lado vamos a establecer indicadores para cada una de las acciones que propongamos, algo lógico, ¿verdad? Para poder medir, oye, si estamos haciendo bien, si aquello está avanzando y sobre todo qué resultado ha tenido, ¿no? Pero también me parece esencial esta segunda parte, ¿no? De cooperación y apoyo técnico que veis aquí. Como veis, bueno, la idea no es solamente identificar soluciones digitales, vamos a hacer un barrido en el mercado muy importante, parte del conocimiento que tienen nuestros consultores, sino también, no solamente las soluciones digitales, sino también los posibles proveedores. En este sentido, ¿qué pasa? Pues oye, que Auren, como gran empresa que somos, no solamente tenemos equipos de TI dentro de la casa, sino que tenemos todo un ecosistema de colaboradores de todo tipo de tecnologías, ¿de acuerdo? De manera que no solamente os vamos a decir qué soluciones necesitáis, sino que os vamos a identificar varios, nunca os dirigiremos a un proveedor, varios posibles proveedores que ya están testados y que son buenos, ¿de acuerdo? Y por fin, otra de las grandes ventajas que hablábamos al principio y que también van a ir en el propio plan, pues son las fuentes de financiación. Ya en el plan y asociado a los proyectos que identifiquemos, a las soluciones digitales que se identifiquen, vamos a identificaros todo tipo de ayudas que os puedan facilitar la implantación de esas tecnologías, ¿de acuerdo? Como veis, hay todo tipo de ayudas, no solamente estamos hablando de fondos finalistas, de subvenciones, incentivos regionales, todo el marco del programa Industria Conectada 4.0, os decía al principio de la ponencia, y desde luego los Next Generation.
¿de acuerdo? De manera que en el propio plan vais a tener indicación de todas las fuentes de financiación posibles, como os decía antes, para que además nos vayamos preparando. Muchas de estas ayudas no estarán convocadas en el momento en el que establezcamos el plan, pero será muy importante tenerlas identificadas previamente, ¿verdad? Para bueno, ir preparándose, ¿de acuerdo? Bueno, y sin más, si os parece, pasamos al turno de preguntas, aunque también tenemos un caso de éxito. Tenemos una empresa que nos va a contar, que participó el año pasado, se llama Romais, y que nos va a contar cómo le fue con este proceso de transformación, qué ventajas, qué cosas ha sacado en positivo, oye, y qué cosas también, pues a lo mejor se pueden mejorar, ¿no? Pero no sé si podemos pasar a las preguntas. Bueno, pues Jesús, Sí, veo que habéis acabado la presentación, ¿verdad? Y al final va a intervenir el caso práctico más adelante. sí, me decía que estaba disponible. A ver, Vale, dame pues un entonces, segundito. vale, dejamos. Hay algunas preguntas y Y me parece que no puede vamos a entrar. ver. Ujú. ¿Te puedo preguntar mientras tanto, Jesús? Perfecto, sí. Perfecto. Cuéntame, sí. Mira, ¿cuál es el coste del servicio final para la empresa? Bien, pues como os decía, son 605 euros con el IVA incluido. Con el IVA incluido. Bueno, se pagarán 500 y pico euros, ¿vale? Es un precio que pagáis a la de hoy, digamos, y solamente, como os decía, en el momento en que se os adjudique la ayuda, no en el momento de presentación, solamente en el caso de que se os adjudique, pagaréis esos 605 euros. El 20% de esa cuantía al principio del proyecto y el 80% al finalizar el proyecto, ¿vale? Otra pregunta, ¿puedo participar si ya he comenzado algunos pasos en mi transformación? Es decir, si ya disponemos de algunos retos identificados y algunos proyectos en desarrollo. ¿Tiene sentido ahí participar en este proyecto de consultoría? Muy buena pregunta, sí. Además, mucho. Jesús, ha habido Perdón, un un segundo, te voy a enviar esto. hay un se corta un poco, se ha cortado un poco, yo creo que por problemas de ¿Sí? cobertura o de señal. Ahora se te oye bien. ¿Ah, sí? Perfecto. Perdonad, oye. Bueno, pues sí es muy buena pregunta porque el programa está dirigido, como os he dicho, a hacer un 360, ¿no? Pero resulta que la mayoría de las empresas, pues en la práctica conocen o tienen idea o tienen olfato, tenéis olfato de, oye, ¿dónde os aprieta la China? Con perdón. Aprieta los almacenes, me aprieta la relación con el cliente, que puedo fidelizarlo, puedo darle un servicio mucho más completo. Me aprieta los recursos humanos a veces, o me aprieta para usted saber, ¿no? Bien, la metodología nos va a obligar a pasar, como os digo, por ese 360, por todas las áreas, pero la idea es ser muy flexibles. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de aquellos retos que ya tengáis identificados claramente, darle más respuesta a estos retos. Es decir, si me planteáis, mira, yo lo que tengo es un problema en los almacenes, bueno, pues cubriremos ese 360, cubriremos toda la metodología, pero vamos a dedicar toda la intensidad del proyecto a mejorar los almacenes. Hablaremos de cadena de suministro, hablaremos de MES y hablaremos de tecnologías concretamente para el almacén. Fíjate que cuando hablemos de procesos, pues a lo mejor podemos detenernos en un proceso en concreto.
y dibujar ese proceso, identificar las mejoras, identificar las soluciones que puedan tener, etcétera, etcétera. De manera que tiene todo el sentido del mundo que os presentéis, aunque a pesar o incluso casi que mejor, si tenéis ya algunos proyectos en mente, algunos proyectos en marcha, si ya habéis comenzado a hacer algunas cosas de digitalización, pues yo creo que es un candidato muy bueno y que podemos hacer un trabajo muy chulo porque podemos focalizar mucho, digamos, las dedicaciones de consultoría, ¿no? Muy bien. ¿Y nos puedes decir los porcentajes de solicitudes que normalmente son aceptadas? ¿Hay algún dato Pues mira, no al respecto? es... sí, sí lo tenemos indirectamente, pero es una ayuda que tiene un altísimo grado de consecución, de éxito. Yo no sé, pero mira, bien, mirando las listas de reservas que son públicas, pues a lo mejor el 80% de las solicitudes se están aceptando. El año pasado yo creo que en Murcia, concretamente, se quedaron fuera 2, 3 empresas de todas las que solicitaron, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues casi que animaros más, porque no es una ayuda que luego digas, bueno, me la darán, no me la darán. No, es bastante probable que os la dé. Un porcentaje bastante elevado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues Mira, tenemos, perdóname, que no puede entrar Aromais, la empresa que estaba prevista que nos diera una charla. Le he pasado el teléfono de tu compañero a ver si pudiera entrar. Le he pasado el teléfono. Vale, este es Alejandro Aromais, perdóname que estoy mirando a ver si le ha llegado. Y a ver si pudiera entrar, porque debe estar intentando entrar. No tienes a nadie ahí en espera, ¿verdad? Jesús, Sí. me está llamando el ponente. Entonces, un momentillo que voy a ver qué le pasa, ¿vale? Un momento. Perfecto, a ver si pudiera entrar. Genial. Bueno, disculpad, pero ya parece que Alejandro se ha podido incorporar.
Buenos días. Hola Alejandro, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Jesús. Jesús, estás sin el audio. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, Ahora yo ya sí. lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Dime, Bueno, pues Alejandro. gracias, Manuel. Os presento brevemente. Alejandro Muñoz viene de Aromais, que es una empresa, ahora nos contaré, en la que se dedica. Yo creo que tenemos entre los asistentes algún agroalimentario, con lo cual, oye, lo que nos cuenta Alejandro no nos sonará chino, ¿no? La empresa participó el año pasado, precisamente, en el programa Activa Industria. Fue una de las empresas murcianas que, como os decía hace un rato, consiguió la ayuda. Y nada, la idea es que nos cuente, pues oye, su experiencia en el proyecto, cómo le va la vida en esto de la transformación digital, que seguro que le va, pues oye, a ratos bien, a ratos mal, pero luchando mucho. Y qué mejor que nos cuente él su experiencia para terminar de que entendáis, oye, de qué va este lío de la activa industria. Sin más, Alejandro, te cedo la palabra y cuéntanos, ilumínanos, por favor. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, a Auren y, como no, a Fren, con la que también siempre hemos tenido alguna colaboración. Y bueno, pues os cuento brevemente. Mira, somos una empresa aquí de Murcia, Aromais. Nos dedicamos a la elaboración de jamón, pero desde hace 10 años hacemos un producto muy nuevo y muy distinto del mercado. Además, no voy a hablar ahora de ello, que no procede aquí, pero para poner en paréntesis que yo me consideraba una empresa muy, muy innovadora, muy actualizada a todo, ¿no? Pero siempre con esas ganas de emprender retos, ¿no? También quiero decir, cuando salió el programa, que dentro de las empresas estuviese Auren, para mí fue un poquito una garantía, porque en el pasado ya habíamos tenido otros proyectos de otra índole en marcha, ¿no? Para eficiencias energéticas en plantas de frío, etcétera. Entonces, me dio esa garantía por el equipo humano que le forma, ¿no? Y bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, pues empezamos este nuevo proyecto. Y tengo que reconocer primero que fue un gran golpe de humildad que me dieron diciendo, pues, tanto en las primeras reuniones ponías a tu empresa tan top y te falta mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, ya el que te ayuden a identificar qué retos, qué pasos te faltan por dar, sin duda alguna, fundamental, ¿no? Porque a veces tengo que reconocer que estamos un poquito perdidos en este mundo tan cambiante, ¿no? Desde el momento uno la experiencia fue muy buena. Quiero, pues, agradecer, ¿por qué no?, desde aquí a Álvaro, que fue el consultor que nos tocó a nosotros, mi consultor asignado, por bueno, pues, la gran experiencia que tenía. Supongo que según el sector en el que estemos, eligen a ese compañero de viaje, porque bueno, la verdad que contaba con mucha experiencia en sectores industriales, ¿vale? Y el primer día, pues, ha sido muy fácil empezar a identificar sobre todo esos análisis que estamos acostumbrados a hacer todos de DAFOs, de debilidades, amenazas y demás, pero lo que es a nivel innovación, nuevas tecnologías, lo que estamos buscando, ¿no? La industria 4.0, estos nuevos retos que nos acompañan, ¿no? Y pues empecemos a diagnosticar, como no, todas las áreas de la empresa. Es decir, ya no solo se trata solo, a veces hablamos de la fábrica, ¿no? También nos encontramos con cómo llevas, pues a veces desde un simple plan de igualdad o no, o los planes de formación del personal, que a veces se nos olvida complementarlos, el plan de futuro que puede tener un trabajador en tu empresa y, como no, las necesidades que tienes para emprender los retos que nos vienen ahora. Pues la verdad, del día uno muy fácil. Fue un trabajo también, es cierto, requiere un poquito de poner de nuestra parte, de poner a los equipos que tenemos que vayan dándole la información, pero sobre todo lo más importante es ser transparente, ser humilde cuando esos cuestionarios que a veces rellenamos de cualquier forma, es ser humilde en esa contestación,
para que te puedan ver de verdad en qué nivel estar para poder avanzar poco a poco. Y sin lugar a duda, pues todo el paso la verdad que era muy cómodo. Al final, en mi caso, pues tenemos prácticamente una reunión quincenal por videoconferencia en la que empezamos a compartir datos de cuestiones y rápidamente pues empezó a identificar, oye, es que la verdad, cómo era, ¿no? Y creo que lo más importante es luego ese plan de acción. Antes estamos acostumbrados a un plan de acción, te da un informe, 50 hojas y machote ahí tienes. ¿No? En este caso, pues es un plan lógico en el que te van viendo primero qué retos te atreves o quieres empezar con ellos, qué pasos, cómo hacerlo y por supuesto, mira, continuamente hasta que, para qué, por ejemplo, en nuestro caso, hemos avanzado mucho en gestión documental, que nos creemos que estaba muy bien, pero oye, hay unos nuevos sistemas que avanzan, conectan mucho más. Oye, ¿cómo hacerlo? ¿Qué ayudas tiene también los nuevos retos que quieres emprender? ¿Con quién, etcétera? La verdad es que no tengo nada más que decir que ha sido una experiencia muy grata. Solo ese golpe de humildad en el que todos no nos cuesta asumir que estamos muy por debajo de cómo deberíamos estar las empresas a la fecha que estamos, a un siglo XXI, incluso en el nivel de cómo nos comunicamos con clientes, con proveedores, con los propios trabajadores de la empresa, el propio personal. Creo que es, sin duda alguna, muy necesario hacer este diagnóstico para saber cada uno la realidad de nuestra empresa. Y luego cada uno, cómo no, pues que tome las decisiones que crea oportunas para futuro, ¿no? Pero sí es fundamental hacer que te vean desde fuera, te examinen, igual que estamos acostumbrados, pues tantos auditores de cuentas, tantas normas de calidad, cada uno en nuestro sector, etcétera. Creo que es importante que a nivel de retos, yo le llamo Industria 4.0, no sé si realmente todavía sigue siendo el nombre correcto, ¿no? Pero es la que tenemos ya. Y por supuesto, también vemos que hoy día tenemos acceso a una tecnología, a unos precios, no irrisorios, pero permisivos, con grandes ayudas, con grandes fondos, y por supuesto es un camino que sin duda debemos de empezar a seguir, ¿no? No sé si también algún ejemplo más específico, la verdad que en nuestro caso, pues como decía, a nivel administrativo, documentación, que creíamos que éramos buenos, pues estábamos en la edad de piedra, porque escanear un documento y guardarlo en una carpeta no es una gestión documental. Hemos visto ahora que es la gestión inteligente, es decir, te reconoce ya por caracteres todo, si es una factura de un proveedor, de un cliente, una balance de entrega, de entrada, te lo ordena en su sitio. Es decir, la verdad que al final también nos da unas ideas y un acceso a un conocimiento y unos contactos sin duda alguna necesarios. Y creo que con las ayudas que ha habido, pues en otro caso no lo concedieron, el coste ha sido nada, 600 y algunos euros, que es un coste muy, muy irrisorio para lo que hemos recibido. No sé, Jesús, si también queréis hacer alguna pregunta en concreto, o queréis hablar de algún punto particular o si muestra algún tipo de información, no sé. Pues a ver si tenemos alguna otra pregunta respecto, oye, pues a tu ponencia y a lo que has contado. No sé si Manuel o José Nefrem nos pueden decir a ver si tenemos en el chat algún tipo de pregunta y si no, Sí, vamos les comenté a los espectadores que podían hacer las preguntas a través del chat. Pero están todos Vale. muy calladitos. O que lo he explicado muy bien o muy mal, cuidado. Bueno, yo pues como soy muy tímido y me gustaría comentar un poquito más, ¿no? Sin lugar a duda, a nivel personal, en Aromai somos una empresa que se ha apostado mucho siempre por la formación, ¿no? Pero en mi caso particular siempre he cometido el error de un exceso de formación específica siempre de nuestro sector. Hemos querido que sean, en mi caso, buenos tecnólogos, incluso tengo la directora de calidad terminando un doctorado en alimentación, que es veterinaria, un técnico de I+D con nuevas sales y nuevos productos, muy bien, pero se nos ha olvidado un poquito formar a nuestra gente para estos nuevos retos, porque no olvidemos que también he dicho, y
y porque es verdad, lo siento, ¿no? La necesidad de hacer esto para tener una imagen fiel de tu empresa como está, pero el principal problema que nos encontramos y nos vamos a encontrar es el cómo llevarlo a cabo, porque necesitamos personas, necesitamos equipos a los que hay que formar, empezando desde la alta dirección hasta abajo, ¿no? Y por eso creo que cuanto antes empecemos, todavía estamos muy a tiempo de sumarnos a esta magnífica etapa que nos ha tocado vivir de transformación digital. Sin duda alguna, pues mira, estoy en otro proyecto ahora de inteligencia artificial, que sin duda alguna en el tema de analizar patrones de datos de nuestros clientes, pues tiene una capacidad ahora mismo que con tu personal sería incapaz de hacer. Te da un patrón de consumo, pero de pedidos de piezas, es decir, unos datos que te sorprende por la calidad y la gestión que tenemos hoy día, ¿no? Estamos en, pues bueno, otro proyecto ahora de visión artificial, que ya no tienes que comprar unas máquinas carísimas y un aparato, incluso se paga por uso. Podría hablar de varios ejemplos que estamos estudiando en la empresa que hemos visto, ¿no? Sí decir que, claro, en el papel ha estado bien, pero a la hora de implantarlos, claro, le pones una máquina a un personal de planta que no has formado nunca en estas áreas, que en mi caso son muy buenos con la carne, saben muchísimo de carne, de jamones, de manipular cuchillos, de manipular, bueno, laboratorios o técnicos, pero para este nuevo reto tecnológico, pues necesitamos formar a ese equipo, y también ellos nos lo muestran y nos indican el camino a seguir, porque a veces esa hoja de ruta creo que es muy, muy importante. Qué maravilla, porque fijaros que Alejandro, una empresa agroalimentaria, una empresa de jamones, uno podría pensar, pues oye, vamos a meternos en el proceso productivo, pero efectivamente nos ha hablado de inteligencia artificial, nos ha hablado de analítica de datos o de Big Data. Bueno, el blockchain, que se me ha dado cuenta, de un proyecto muy interesante también, digamos, para mí la trazabilidad 4.0, sin duda alguna. Fijaros en la cantidad, la variedad de soluciones que nos está contando Alejandro en una empresa que uno hubiera pensado, bueno, pues yo me hubiera metido en el proceso de fabricación, venga, vamos a mejorar la calidad del jamón, etcétera, etcétera. Que oiga usted, quizás lo primero, oye, que el producto sea bueno, mire usted, ¿no? Pero el resto de áreas pues son importantes y ahí aparece una cantidad de soluciones. Y me quedo con otra cosa que ha dicho Alejandro, yo creo muy importante, y es precisamente porque hay cada vez más soluciones, las soluciones se están abaratando. Es decir, recuerdo hace unos años, pues yo qué sé, tecnologías como reconocimiento de voz, reconocimiento facial, temas, bueno, pues muy de imagen, ¿no? De realidad aumentada, realidad virtual, pues era un poco menos que la guerra de las galaxias, con perdón, ¿no? Pues no, mire usted, a día de hoy, en una cámara normal, la cámara del ordenador, una cámara de vigilancia, es decir, una cámara que no está preparada para nada más, se puede implantar ya tecnología de reconocimiento de muchas cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, la parte de clientes te puede contar la gente que entra en un local, la gente que sale, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues insistir un poco en todo esto que decía Alejandro, en esa variedad de soluciones, en esas variantes de posibilidades, y que al final, pues oye, esto os permita abrir los ojos, ¿no? Yo, sin más, la presentación que os he enseñado os la haré llegar a través de la FREM, ¿vale? De manera que tengáis nuestros datos de contacto. Para el que se anime, os invito a que os pongáis en contacto conmigo, con nosotros, y, como os decía, os ayudemos en esa presentación. Es muy sencilla, pero bueno, os ayudemos sobre todo a hacer el diagnóstico ese. No sé si, Alejandro, quieres decir alguna cosa a modo de colofón. Sí, no, yo solo reitero en que sin duda alguna es imprescindible, por todo es sabido. Si no identificamos un problema, nunca encontraremos una solución. Otra cosa es que queramos encontrarla o no. Pero lo más importante es saber realmente, no el problema, sino la situación real en la que estamos. En muchas áreas nos va a sorprender. También tengo que decir que ha habido áreas que me han puntuado que estaban mucho mejor de lo esperado y yo no las consideraba tanto. Y otras que me consideraba que las tenía a nivel del día porque los clientes me entendían un pedido por WhatsApp automático. Estoy años luz de lo que puede ofrecernos la tecnología hoy día.
sin duda animaros y bueno, pues tengo la suerte de en otra intervención que tuve con el mentor, ¿no? con Álvaro en Aure, ¿no? de otros sectores. Y la verdad que al final tenemos todos los mismos retos y las mismas inquietudes de este futuro incierto. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Os he dejado en el chat mi correo y mi nombre, por si también entiendo que lo podáis poner, que de verdad libremente me queréis hacer cualquier tipo de cuestión, dentro de mi humilde opinión, pues la podré mostrar. Pues gracias, Alejandro. Manuel, no sé si nos despides ya. Sí, yo quería agradeceros la jornada. Nosotros en la oficina Acelera Pymes dejamos en la web de la oficina, dejamos toda la ponencia grabada para que los que no hayan podido asistir la puedan ver en cualquier momento. Y bueno, agradecerle a todo el público que ha asistido y bueno, especialmente a Alejandro, porque siempre los casos prácticos y reales pues son enriquecedores. Y un empresario que tenga el convencimiento, porque muchas veces lo que falta también es convencimiento, ¿no? Es decir, apuesto por la industria 4.0 porque os digo que es verdad que se mejora y mucho, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo mejor que se le puede transmitir a una empresa para animarla a emprender este camino. Entonces, pues también sí que me gustaría saber, Alejandro, vosotros en un principio, ¿cómo te planteabas tú la innovación? Es decir, yo tengo que innovar y quiero innovar, o todos los años quiero dedicar una parcela de mi trabajo y mi tiempo y mi dinero en innovación, o no, o viste un problema y dijiste, voy a contar con profesionales y a partir de ahí ya entraste en una rueda de mejoras y de todos los años. ¿Cómo lo habéis hecho en vuestro caso? Mira, yo creo que como quizá la gran mayoría de empresarios con los que suelo charlar, ¿no? Solemos comentar, siempre entendemos la innovación solo como producto. Es decir, a veces se nos olvida que innovar la empresa, nosotros pues somos empresas muy innovadoras en eso, cambiar el tipo de jamón, buscar un producto más saludable, igual que otras empresas están intentar dar un mejor servicio, adaptarnos todo a hacerlo. Pero se nos olvida que dentro de innovación los nuevos retos que tenemos en la empresa son muy complicados, ¿no? Yo sí es cierto que por gracias a la empresa en la que trabajo, que sea una empresa familiar, se ha apostado continuamente por la formación. Entonces, mínimo cada 4 años está haciendo un curso de alta dirección en muchas escuelas de negocio para poder ver exactamente, tener digamos, yo digo, esa visión a largo plazo, ¿no? Ese objetivo a seguir. Es decir, yo siempre me he impactado, ¿no? el que alguien no sepa qué quiere ser dentro de 5 años, ¿no? A veces estamos demasiado inmersos en los problemas de hoy día, con cualquiera que hablemos esta mañana, cuando no es el COVID, es el precio de la luz, problemas de materias primas, pero todos los sectores tenemos un problema en común, pero quizás la obligación no es hablar del problema, que sí, saberlo, pero sí la obligación de cómo resolverlo a futuro. Entonces, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, el alimentario, el tema de trazabilidad es muy importante y no había sido nadie capaz de que me hablase lo que era el blockchain, ¿no? Entonces, sí es cierto que a veces tenemos que, siempre se ha dicho que ese tiempo que el directivo dedica a pensar enriquece mucho a la empresa, ¿no? Y yo por suerte sí he podido permitírmelo, me lo han podido permitir y hacerlo, ¿no? Pero también reconozco que hasta este 10 pasos de la industria 4.0, yo me creía que era una industria 4.0. Tengo un producto único en España, etcétera, pero al final es una cosa muy atemporal, que en el momento que por competencia o por cualquier otro motivo deje de tener esa exclusividad de producto o esa ventaja competitiva, veía que el resto de mi empresa no tenía nada, ni incluso estaba preparada para emprender el nuevo reto. O si no lo hacía yo, no había otra persona que lo hiciese, que es otro gran error. Tener que lo que llamamos ahora, que estoy formando equipos de alto rendimiento. Es decir, estos equipos multidisciplinares, que han puesto a ser silos muy separados de información, aprender que los equipos directivos intervengan, que el financiero también sepa los problemas que tiene de producción y de calidad y viceversa. Y entonces estos equipos de alto rendimiento empiezan a implicarse mucho más en las empresas y hacen de estos proyectos, pues bueno, que no llegan a ser divertidos, pero sí un reto en el que todos se sienten partícipes y muy cómodo de llegar.
nada, pues lo dicho, muchas gracias. Muy bien. Y ya pues, yo por mi parte, de parte de Jesús, vamos dando por finalizada la jornada. Muchísimas gracias por vuestra aportación, por esta propuesta de jornada que yo creo que ha sido muy interesante y eso, la dejaremos colgada en la web de la oficina para que todo el mundo pueda acceder y verla. Perfecto. Muchas gracias y buen día. Gracias a Igualmente, buen día. todos. Hasta Gracias luego. a mi compañía.